Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a empezar el tema de hoy. Habíamos estado hablando de creciendo a través de. Qué bonito es cuando uno viene a la oración y cuando uno viene a la alabanza y adoración del Señor, que el Señor se manifiesta en cada canción, en cada letra, y nos trae una explicación de cada momento de la vida de cada uno de nosotros. Y si ustedes, mis amados hermanos, revisan todo lo que es la secuencia de las canciones que se hicieron en la mañana de hoy, ellas todas te hablan a ti de creciendo a través de. Es así como entonces viene ese proceso en el cual nosotros tenemos que reconocer que es Dios quien hace que nosotros podamos estar en su presencia. Óigame bien, no somos nosotros. No es mi voluntad, ni es mi disposición, ni es mi obra el que Dios reconozca. Es Dios quien permite que nosotros podamos estar en su presencia para poder disfrutar de todo lo bueno que Él tiene. Las bendiciones que dice su palabra. Porque ese es el fin de Dios. O sea, el plan de Dios es, como lo habíamos visto la vez pasada, sí, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito con cada uno de nosotros? Que usted, mi amado hermano, entienda, comprenda y sepa, ¿sí?, que usted tiene que ir a la presencia de Él. Porque es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que usted disfrute de la presencia de Él. Que usted pueda decir, Abba Padre, heme aquí, Señor. Y que usted pueda disfrutar de cada cosa de Él, de cada cosa de lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque Él lo ha dispuesto así. Él lo ha dispuesto así, mi amado hermano. Yo me he dado cuenta de que en la medida que uno entra en el caminar con el Señor, que puede ser en un mes, en 2 meses, en 3 días, ¿sí?, como le pasó a Pablo, ¿sí?, o puede de pronto ser en muchos años, como le pasa a muchos hermanos, que caminan con la palabra debajo del brazo, se la ponen encima de su regazo y asisten durante 40, 50 años a un mismo lugar, convencidos, ¿sí?, ministrados por una palabra que en sí no llena, en sí prácticamente produce sequía, produce desierto, produce aflicción, produce zozobra. Y es así como Dios quiere que usted, mis amados hermanos, óigame bien, ustedes tengan conocimiento de la forma como Dios establece sus principios. Óigame bien, sus principios, no los principios que yo tenga. No es mi voluntad venir a hablarles a ustedes de determinada cosa. Es la voluntad de Dios. Él es Él el que hace la obra. Y cuando uno empieza a darse cuenta de que lo que uno está diciendo es en el caminar de Él, empieza uno a verificar una serie de elementos
dígame bien, de elementos que son los que permiten que uno se dé cuenta de que hay una coinonía o hay de pronto una, como decir, una común unión con la palabra de Dios con respecto al que ora, al que alaba y al que predica. Si ustedes se han fijado, o sea, los que han estado en esta mañana, ¿sí? Durante estas canciones hemos venido con algo importante y hemos oído un salmo que es el 103. Y ese salmo es alaba o bendice alma mía a quién? A Jehová de los ejércitos. Y ese siempre ha sido, yo decía, wow, Señor, ese siempre ha sido mi palabra cuando yo voy a la oración en la noche. Siempre ha sido algo prácticamente establecido, dispuesto, ¿eh? Y me he quedado oyendo las canciones, analizando cada letra y estableciendo los parámetros para poder verdaderamente entrar dentro del camino de Dios. La vez pasada habíamos quedado con ese recorte, habíamos quedado en que íbamos a entrar en un capítulo más dentro de este creciendo a través de, ¿sí? Iniciamos con injertados, después pasamos a crecimiento y ahora estamos en algo que se llama poda. Pero la poda, si ustedes están mirando ahí, en la primera cita bíblica que es, ¿sí? Que es una de Reina Valera de 1960, lean la Manolito. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Todo pámpano. Ahora miremos lo que es la K2 mesiánica. Dice, toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, él la corta. Y toda rama que sí lleva fruto, él la poda. Para que produzca más fruto. Esa es la mesiánica Kaochi. ¿Listo? Ahora miremos la nueva Biblia de las Américas, o sea, la nueva versión. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Fíjense que cada versión de ellas tiene una forma diferente de explicar las cosas. Y si nosotros miramos en la primera nos dice que limpia, en la segunda nos dice que poda, y en la tercera nos dice otra vez que él va ¿sí? A quitar, a podar, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vale? A podar. Pero si usted mira más abajo en lo pequeño, que es el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es en la Reina Valera 1960, Biblia Plenitud. Y la segunda, que es la K2 mesiánica, dice, en este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están, ¿qué? Podados. Amén. Y fuera de eso, la otra, que es la de las Américas, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Hay una interrelación entre podar y limpiar. Y yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué significa cada cosa? ¿Qué significa? Si nosotros vamos a mirar la palabra podar, ¿sí? Espérenme, me ubico. Entonces, estamos hablando de Juan capítulo 15, versículos 1 al 3, ¿cierto? Y dice que podar es, en el hebreo es karat. K de kepis, A-R-A-T. ¿Sí? Que es partir, que es cortar, que es talar y que es esparcir.
pero también puede significar pactar, hacer un pacto, hacer un compromiso. Eso puede ser la parte B. Ahora miremoslo desde el punto de vista de cortar, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, cortar puede ser separar, ¿sí? O sea, usted puede cortar una rama, puede cortar una hoja, puede cortar un tronco, ¿sí? Entonces está la separación. Voy a decirles las citas bíblicas para más o menos darles un testigo de cada cosa. En una rama está números 13, versículos 2 al 3. Y en un tronco está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 5. Usted también puede cortar dividiendo. Entonces usted parte en dos partes, o en 3 partes, o en 5 partes. Y como cuando usted coge un ponqué, ¿cierto? Si hay 3, pues divide en 3. Si hay 4, pues divide en 4. Si hay 5, igual cosa, ¿cierto? Y eso también significa el karat en hebreo, ¿sí? Que es partir, dividir en 2 partes. Eso está en Jeremías 34, versículo 18. Y cuando usted va y quita, o sea, quita un pedazo de algo, por ejemplo, circuncidaos, ¿sí? Al quitar ese pedazo de esa circuncisión, que es una tela, que es una cubierta, ¿sí? Está en Éxodo 4, versículo 25. Cuando usted le quita un pedazo de cuerpo, ¿sí? O sea, lo desmiembra, le quita un miembro, también significa karat. Esto se lo traigo para que ustedes puedan entender que cuando uno va al hebreo, hay muchos sinónimos. Y todos esos sinónimos tienen que ir correspondiente, ¿sí? Al texto, al pretexto, ¿sí? Todo lo que gira alrededor de eso. Hay necesidad a veces de leerse el capítulo completo para poder entender el mensaje que está en esa cita bíblica. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿El pueblo de Dios dice? Amén. Amén. Perfecto, listo. Si nosotros seguimos, cortar también quiere decir derribar. Si yo voy y talo un árbol, talar, ¿sí? Ese árbol lo derribo. Y es lo que permite y es lo que pide Dios, que nosotros derribemos todo aquello que está, ¿sí? Que nos está de pronto haciendo creer que estamos elevados, que tenemos el Dios, que nosotros somos dioses. Y eso es lo que hace el podar en la punta de la rama. Se lo adelanto para que más o menos vayan analizando cada cosa. Y después, eso está, ya le dije que desmembrar está en 1 Samuel 5:4. Y la otra significa también destrucción, exterminio. O sea que esa palabra también puede ser, en determinados textos, puede ser destrucción, exterminio. Y es así como entonces esa destrucción, ese exterminio puede ser en Génesis 9, ¿sí? El diluvio universal. ¿Sí? Hubo una destrucción, se acabó toda la generación, ¿sí? Solamente quedaron 8, ¿sí? Y los animales que fueron escogidos por Dios. Amén. Y también puede ser una exterminio cuando sacan a alguien de la familia. ¿Ve? A la oveja negra le dicen, usted no vuelva más acá. Usted es un problema con conflicto, no queremos verlo más acá. En ese momento estamos haciendo un carac con él. Estamos podando la casa. Estamos quitando ese elemento que no nos sirve para nada. Entonces, por eso viene la confusión con limpiar. ¿Ven? Y viene el pueblo y se confunde. Dice, podar es igual a limpiar. Vamos más adelante a ver que no es igual. Que podar significa otra cosa más, para mi entender, bonita, interesante. Y por último tenemos que es hacer un pacto. Resulta que en la antigüedad, si ustedes analizan la vez que se quedó dormido Abraham, ¿sí? ¿Sí? En el altar habían unos animales y estaban divididos en 2. Y Dios pasó el fuego pasó en medio de los 2 animales.
Y el pueblo de Israel estableció eso como un pacto. Entonces, cada vez que iba a hacer un pacto con alguien, entonces mataban un animal, lo dividían en dos y la persona que pactaba pasaba en medio. De modo tal que si no cumplía el pacto ese, moría. ¿Sí? Su significado era morir. Y eso también explica parte de lo que es el pecado. Adán y Eva no cumplieron el pacto, luego prácticamente el pecado lo llevó a morir espiritualmente. Amén. Ahora miremoslo también desde el punto de vista como en Nehemías, ¿sí? Donde aparece como si fuera una especie de compromiso escrito. ¿Sí? Eso está en Nehemías capítulo 9, versículo 38. Pero entonces ya no es Kará, ya se escribe Kentok. Kentok. K-E-N-T. U-T. Amén. Si nosotros, para poder entender un poquito más ese mensaje, ¿qué pasa? Cuando usted va a dilucidar el hebreo, ¿sí? Recuerde que en el Antiguo Testamento el idioma y la escritura era hebrea, ¿sí? O aramea. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? Ya vinieron los romanos, vinieron los griegos y entonces ya lo que se hablaba era griego. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? Hay palabras donde ya se define la posición de ese cortar. Por ejemplo, está en griego copto, K-O-P-T-O, viene de Qatar, ¿cierto? Pero entonces le pusieron copto, en griego, ¿sí? Y ese griego significa cortar de un golpe. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 8 y en Marcos 11, versículo 8. Entonces ya usted corta de un golpe. ¿Listo? Entonces ya este no es podar. Esto no significa podar, esto significa cortar, o sea, limpiar. Cuando uno va a un sitio donde hay mucha maleza, uno lo que hace es cortar de golpe. Kot, en griego. ¿Ve? Y si nosotros vamos más adelante, dice, cuando hay que cortar literalmente, cuando hay que cortar de pronto unas ataduras o de pronto unas amarras o cortar cadenas, ya se llama, ya entonces en griego se dice apokot. Apokot. Y para poder más o menos entrar dentro de esta parte que es ya, que es que el afaireo, que es en griego, que es quitar, que es eliminar, está en Marcos 14, versículo 43. Leámoslo. Marcos 14, versículo 43. Es el afaireo en griego. Dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Amén. ¿Vino con él quién? El que lo vendió. Judas. ¿Sí? Para él apartarlo completamente, decir, este es el que prácticamente nosotros venimos a decir. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿sí? Este principio, oigan bien, este principio de podar, ¿sí? Encierra dos elementos principales. Primer principio, que tenemos que estar bien arraigados. ¿Qué significa estar bien arraigados? ¿Sí? Que el injerto haya prendido en el tronco. Número uno. Número dos, que el injerto esté recibiendo toda la savia, todos los elementos de ese tronco. ¿Sí? Número tres, que ese injerto esté vivo, esté sano, esté creciendo como tiene que crecer. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Sí? Y número cuatro, que ese injerto en la medida que crezca, en esa medida el que lo esté viendo, o sea, el viñador se está dando cuenta de la categoría de ese injerto, o sea, lo que él ha injertado, si verdaderamente valió la pena haberlo injertado. ¿Hasta ahí?
Esto es para que más o menos vayamos, porque yo tuve unas preguntas con el Señor. Yo le decía, ay, esto, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Yo cómo hago para poderle explicar al pueblo, sí, todas las cosas para que el pueblo me lo pueda entender? ¿Sí? Dilúyame, ¿sí? Métame eso en agüita, dilúyalo bastante en el poder del Espíritu de Dios para que yo pueda explicarlo como tiene que ser, como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que nosotros, ¿sí? En la medida que nosotros tenemos todos esos elementos que están correspondientes, caminamos en armonía ¿con quién? Con el Espíritu de Dios y con Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos injertados ¿en quién? En la vid verdadera, ¿cierto? Estamos injertados en Jesús. ¿Hasta ahí? Entonces, ese injertado en Jesús, tengo yo que mostrar todo lo que estoy recibiendo de ese tronco que me está dando el nutrimento, que me está dando ese alimento. ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando yo recibo ese nutrimento, ese alimento, ¿cuáles van a ser mis frutos? Mis frutos tienen que ser grandes, apretados y remecidos. ¿Sí? Entonces, ahorita más adelante vamos a mirar qué son los frutos y vamos a mirar cuáles son los instrumentos que Dios tiene para cada cosa. Y nosotros sabemos que los frutos son dados por el Espíritu Santo de acuerdo a como conviene. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 2 y 3 de Juan 15? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces, fijémonos que esa cita bíblica es la que dice eso, ¿cierto? Mientras que la otra dice lo siguiente, dice, toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, Él la corta, y toda rama que sí lleve fruto, Él la poda. ¿Para qué? Para que produzca más fruto. O sea, el plan de Dios con la poda, o el plan del viñador, o el plan del podador, es que esa planta lleve más fruto. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios hace con cada uno de nosotros? Entonces, tenemos que empezar a mirar qué es lo que Dios poda en mí y qué es lo que Dios limpia en mí. Por ahora vamos a hablar de lo que Dios poda en mí, ¿sí? En la iglesia, en cada uno de nosotros. Entonces, de esa forma, Él dice aquí, dice clarito, ¿cierto? Dice que, y toda rama que sí lleva fruto, Él la poda, ¿para qué? Para que produzca más fruto. Entonces yo me puse a analizar y a mirar lo que era la parte de la podada a nivel de pues, la parte natural, ¿sí? Y encontré que el podador o el viñador corta la punta, corta la parte de arriba para que no crezca más esa rama y se expanda a los lados. Empieza a brotar a los lados. ¿Qué es lo que pasó con las matas que yo tenía en la casa? El viviente me dijo que tenía que cortar, entonces cogimos una corta maleza y esa corta maleza cortamos y me dijo tranquilo porque más adelante empieza a crecer hacia los lados y es lo que he estado viendo estos días, que ha empezado a crecer hacia los lados y entonces todo lo que estaba ralito ya empezó a llenarse de hojitas, de ramitas. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace el viñador? El viñador evita que usted siga creciendo, ¿sí? Se iluya usted en mucho conocimiento, entendimiento, ¿sí? Que de nada sirve y empiece usted a crecer, ¿ve? A crecer en sí mismo, o sea, empiece usted como a engordar, ¿sí? A tener ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber que viene de Dios. ¿Ve? Pero también la palabra de Dios dice que Él también va a podar, ¿sí? Las ramas laterales que no me sirvan. Y eso también pasó en la parte que cortamos. Habían unas ramas que eran muy largas, que estaban ocupando el espacio del parqueadero
Y vino él y con la corta sierra, y también las cortó. Y ha empezado a crecer la rama, ¿sí? Bonita. Está cubriendo bien, o sea, se ve como algo bonito, algo agradable. ¿Eh? Y es así como entonces, ese podar, yo lo entendía, yo dije, Señor, es así, o sea, tú lo que quieres es a nosotros podarnos en todo aquello que en un momento dado me lleve a que yo me crezca como la chicha, ¿sí? En espuma, ¿sí? Y caiga y pierda. Y tú lo que quieres es que yo esté contigo, o sea, que todas las cosas que yo analice, que yo piense, son cosas que básicamente me lleven a caminar contigo. Sigamos, para que no nos confundamos. Sigamos aquí a ver qué es lo que yo tengo apuntado. ¿Listo? Por tanto, ¿sí? Entonces debemos estar arraigados, ¿cierto? Eso dije que era un principio. Tenemos que estar arraigados ¿en qué? En ese tronco. ¿Ese tronco quién es? Cristo Jesús. ¿Ese tronco quién es? Ese tronco es el Espíritu de Dios, que es el que me da a mí la palabra y que me da a mí todo ese, como decía la hermana en la oración, ese seguimiento que me hace el Espíritu de Dios, que es el que me lleva a mí a que yo conozca la verdad, conozca el juicio y conozca de justicia. ¿Ve? Y también conozca el pecado. Fíjense que son cosas que en este momento estoy recibiendo de la savia que viene de la raíz, del tronco. Amén. Y si las ramas son santas, y si la raíz es santa, las ramas también son santas. Eso dice la palabra, ¿cierto? Y eso lo leímos la vez pasada. ¿Listo? Bueno, entonces, y además de eso, en esa medida que se va a podar, en esa medida que se va a podar, el viñador ve que ese injerto, que esa planta que está creciendo, es sana. ¿Por qué es sana? Porque da fruto. Entonces, si se da cuenta de que produjo fruto, él lo que hace es que corta, ¿sí? Toma el fruto, corta, ¿para qué? Para que esa rama no se vaya en pérdida. No se vaya en pérdida. ¿Cuántas veces nosotros preferimos mejor cerrar la puerta de nuestro templo para que ahí no entre el Espíritu de Dios y no permitimos que el Espíritu de Dios limpie ese lugar para que ese lugar crezca? Y ahí tenemos nosotros una falla, que es lo que también pasa con el alfarero, ¿sí? Si tiene esa ramita, ¿y él qué hace? La quita, la arranca. ¿Para qué? Para que esa vasija sea una vasija plena para Dios. O sea, no se vaya a reventar después cuando venga el proceso. Ahí hasta ahí más o menos llevamos. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Bueno, listo. No, y si no tienes, pues si de pronto levanten la mano bien alta para poderlo ver, porque tengo un poquito de visión borrosa. Pero entonces, para que podamos verdaderamente entender esto que yo, en sí, como dicen algunos, me saqué un ojo de la cara, ¿no? Para poderlo entender. Y quiero traerlos para que ustedes me lo entiendan. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace ya en nuestra vida, ¿sí? Él nos lleva a que nosotros podamos ir más allá de lo que estamos recibiendo. Me explico. ¿Qué es ir más allá? Cuando usted de pronto tiene un problema, ¿sí? Cuando usted de pronto tiene un problema, por decir, hagamos de cuenta, un ejemplo. Si usted tiene un vicio, ¿sí? Y ese vicio es fumar, ¿qué hace lo normal? ¿Qué hace la enseñanza tradicional? Le dice, usted no puede fumar, ¿por qué? Porque daña los pulmones, porque mire que tenemos un gran porcentaje, una casuística de cáncer de pulmón por culpa del cigarrillo y la nicotina. Fíjese que la nicotina va a la sangre y se une a la hemoglobina, entonces impide que usted tenga buena oxigenación a nivel de los tejidos. Eso es una parte dentro del campo científico.
¿sí? Natural. Pero ¿qué hace Dios? Dios va más allá. Dios, ¿qué le dice a usted? Usted es templo de Dios donde mora mi espíritu. Por lo tanto, si usted tiene eso, está contaminando mi casa, el templo. Entonces, fíjese que en ese momento es cuando yo tengo que entrar a analizar no mi vida, sino el templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Sí, eso es polar. Eso es cuando Dios te dice a ti, te enseña, que es lo que decía una de las canciones. Y en esa medida, en la medida que te va enseñando Dios, te va diciendo cosas, tú vas aprendiendo a no hacer determinadas cosas. Por decir, de pronto tú llegas y dices, bueno, mi amigo me invita a una fiesta. Entonces llegas tú a la fiesta, ¿sí? Entonces tú vas a la fiesta, ¿cierto? Resulta que el amigo que te invita a la fiesta, ¿sí? Ese amigo tiene un pensamiento, tiene una estructura, tiene un mundo. Tu mundo es diferente al del amigo. Tú no sabes lo que él piensa, tú sabes lo que tú piensas y tú vas confiada a esa fiesta. Y vas a entrar a esa fiesta y esa fiesta lo primero que hace al entrar es que hay vicio, hay trago, hay música, ¿sí? Y todo el mundo está en un ambiente en el cual tú no estás. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor te dice, quieto, espere, mire lo que hay ahí adentro, analícelo, ¿sí? Analícelo. Entonces, ¿qué hace? Santiago dice, si no tenéis sabiduría, pedidla. ¿Para qué? Para que Dios te dé a ti sabiduría. Y si la pides, pídala como conviene. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando tú tengas la sabiduría puedas tomar decisiones como conviene. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene de usted el punto de mira donde usted dice, ¿sigo adelante o me detengo? ¿Hasta ahí? Amén. Amén, ¿cierto? ¿Qué me decía Martín? Perfecto, listo. Entonces, miremos algo más. Miremos algo más. Entonces, la palabra de Dios dice, pedid como conviene. ¿Sí? ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios te va a dar a ti en forma ¿qué? Grande, apretada y remecida. ¿Qué sucede cuando uno pide como conviene? Para usted para usted poder pedir como conviene, tiene que conocer de la palabra. O sea, tiene que recibir de esa savia que viene de la raíz para que usted pueda hacer un injerto ya, una mata, una rama con buen soporte. ¿Por qué? Porque la poda se hace sobre la rama que tiene buen soporte. Después vamos a mirar cuáles son los obstáculos para que esa rama que tiene buen soporte no crezca, o sea, tenga problemas. Pero eso más adelante lo vamos a ver, en la medida que vamos entrando a este conocimiento. Y es así como entonces, recuerde, mi amado hermano, que es necesario todo lo que hemos dicho. ¿Sí? Hemos hablado del crecimiento en Cristo Jesús, hemos hablado del crecimiento en el Espíritu de Dios, vislumbrando su gloria, ¿sí? Caminando en Él, tal cosa. Entonces, todo eso, todo aquello nos lleva a que nosotros tengamos un replanteamiento de todas nuestras necesidades y de nuestros valores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que yo voy a replantear mis necesidades? O sea, Dios no te va a quitar a ti el chip que tienes colocado. Dios no le sacó el chip a Pablo del conocimiento que había recibido de Gamaliel. Dios lo que hizo fue que lo llevó y le replanteó todo, ¿ve? En la forma de sabiduría de Dios para que él pudiese entender, para que él pudiese comprender y para que él pudiese verdaderamente vivificar el Espíritu de Dios en su presencia, que es lo que nos trae las cartas paulinas. ¿Qué le pasó también a Pedro? Igual, las cartas de Pedro también son iguales. ¿Qué le pasó a Juan? A Juan también lo llevó en esa condición. ¿Qué le pasó a Santiago? Igual, a Tito, igual, a todas esas personas, a esos ministros. Entonces, Dios quiere que nosotros empecemos a replantearnos, oigan bien, a replantearnos nuestras necesidades
para ver cuáles son las prioridades, pero esas prioridades van de acuerdo a como lo dice la palabra. Yo no puedo tomar decisiones, yo no puedo tomar cosas y venirles a ustedes a predicar lo que yo pienso, lo que yo siento. Tengo que venirles a predicar lo que Dios quiere que yo les predique a ustedes. Y Él coloca en mi corazón, ¿sí?, que yo les pueda servir a ustedes en esa forma. ¿Sí? Y es así como entonces aquellos que reciben el mensaje, aquellos que quieren conocer más, aquellos que quieren aprender la línea que yo llevo, porque cada uno de nosotros lleva una línea. Cada uno de nosotros lleva una enseñanza. Manuelito lleva una enseñanza. Martín lleva una enseñanza. ¿Sí? Chío también lleva una enseñanza. Amparo también lleva una enseñanza. Cada uno tiene una enseñanza y esa enseñanza, el enfoque es Cristo Jesús. Pero la enseñanza es para que nosotros estemos siendo limpios en cada área, en cada sector, porque tenemos diferentes áreas que tenemos que limpiar. Amén. Para que cuando venga el momento donde yo tengo que enfrentarme, tengo que hacer cosas, yo ya esté limpio y pueda decir, Abba Padre. Eso lo decía una canción desde el día de hoy. ¿Ve? Que nosotros estemos escondidos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y que también demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él a nosotros nos lleva a que nosotros podamos saber lo que Él piensa, lo oculto de Él. Todo aquello que está prácticamente escondido, Él lo trae a la luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria. Amén. Esto me lleva a ¿qué? A que yo entre en un proceso, ¿sí? Como siempre, ¿qué proceso es? Arrepintámonos, ¿sí? Así como Jesús, así como Juan el Bautista, así como Pedro, así como todos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntense, ¿sí? Y mírenme a mí. Mírenme a mí, o sea, pongan sus ojos hacia el sitio donde yo estoy. ¿Ve? ¿Para qué? Para que yo pueda perdonarle todos sus pecados y pueda prácticamente ustedes ser bendecidos y recibir, ¿sí?, la gloria que viene. Porque Jesús lo dijo clarito, Padre, glorifícame para poderte glorificar. ¿Pero qué tiene que glorificar Él? O sea, ¿cómo va a glorificar Él? Él nos glorifica, Él glorifica al Padre a través de nosotros. Y nosotros lo glorificamos y nuestros hermanos son los que glorifican al Padre. Entonces nosotros vamos a tener una respuesta de glorificación, que es Juan 17. ¿Sí? Porque todos en uno, uno en todos. Y ese es el problema que tienen muchos teólogos, la Trinidad y la unicidad. ¿Ven? Pero ese es tema de otro caminar. Amén. Entonces es importante que nuestro alimento, ¿sí?, mana ¿de dónde? De la raíz, del tallo de la vid, que es Cristo Jesús. Pues Él es la fuente de todo. Es la fuente de verdad, es la fuente de bondad. Él es la fuente, ¿por qué? Porque Él recibió todo lo que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios tiene? Todos esos atributos. ¿A quién se los dio? Al Hijo. ¿Para qué? Para que el Hijo nos lo diera a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos dar al pueblo al cual vayamos a predicar, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que en esa forma, ¿sí?, en esa forma se cumpla lo que dice el Maestro. Dice, y ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Porque si nosotros no estamos en Él, ¿cómo vamos nosotros a hacerlo de Él? Si usted no vive aquí, si usted no viene a esta casa, ¿cómo va a saber cómo es la casa? ¿Cómo va a saber cómo está distribuida la casa? Inventando, diciendo mentiras. ¿Y quién es el príncipe de la mentira? A Satán, ¿cierto? El enemigo. Entonces, por eso tenemos nosotros que saber cómo caminamos. ¿Ves? ¿Por qué nosotros no podemos decir mentiras? No porque es que me lo dice la palabra, no porque es que me lo dijo la pastora, no porque es que me lo dice el pastor, no porque es que lo que pasa es que yo lo vi. No, mi hermano,
Usted tiene que llegar a ese punto de entendimiento donde usted puede vislumbrar la palabra, el por qué usted no está o no dice mentiras. ¿Qué está cumpliendo con eso? Para que cuando venga el momento de la mentira, usted de una vez la rechace. Así es, mi amado hermano. Si usted no la conoce, no la puede rechazar. Por eso Jesús en la cruz dijo que, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Hasta ahí vamos. Tengo que decirles a ustedes, mis amados hermanos, que de esa forma usted, mi amado hermano, puede recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. ¿Y cuáles son sus bendiciones? Yo los invito a leer la Torá. Yo les invito a leer Deuteronomio. Ahí están las bendiciones que Dios tiene, que el maestro también dice que tenemos, ¿sí? Y en esa medida nosotros vamos empezando a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque pronunciamos la palabra que corresponde, la palabra correcta. Hay que ver una cosa que aparece en el capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice el versículo 1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces, la vid verdadera es Cristo Jesús. Eso es un dogma, eso es una enseñanza de principio. O sea, no hay posibilidad de que la vid sea otra cosa. Es la vid, es Cristo Jesús. Mi Padre, o sea, el Papá, el Dios Todopoderoso, el Creador, Él es que es el viñador, el labrador, el que me va a cuidar. Es el que cuida que esa rama, que ese tronco sea bueno, sea agradable y sea perfecto. Y de forma tal que Él también cuida que el injerto y que la rama que esté saliendo sea agradable, sea buena y sea perfecta. ¿Y qué es lo que Él hace? Él le entrega a ese tronco, le entrega todo para que ese tronco me lo dé al injertado, a mí, a cada uno de nosotros. Óigame bien, a cada uno de nosotros. Olvídese que es un grupo. A cada uno de nosotros. Así como también puede ser a la iglesia, a la eclesía, a la congregación. Por eso es importante estar en la iglesia. Porque la iglesia también va a recibir una savia que puede ser complementada por algo más. Y nosotros a veces perdemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? A ver, ¿cuándo es que usted va a saber que ha perdido en el Señor? Cuando usted se muera, mi amado hermano, y cuando venga el momento, ¿sí?, de que tenemos que entregarle al Señor las cosas. Ahí es cuando verdaderamente vamos a darnos cuenta de lo que hemos perdido. En este momento no. En este momento podemos vivir como usted quiera vivir, como usted le dé, como decía alguien, entre comillas, la gana de vivir. ¿Sí? Pero usted no sabe lo que está perdiendo. Usted no sabe qué posición está perdiendo delante del cuerpo de Cristo, delante prácticamente su Jerusalén celestial. ¿Ve? Ahora, puede que de pronto no le guste el sitio en la Jerusalén celestial. A mí no me gusta, a mí me da lo mismo que sea adelante, que sea atrás, que sea en medio. ¿Y qué tal, mi amado hermano, que usted ni lo uno ni lo otro? Y lo más grave de todo es que llegue y se enfrente y se presente y le digan a usted, ¿usted quién es? ¿Qué hacía aquí? Terrible tiene que ser, ¿cierto? Que uno se enfrente con el Señor y Él le diga a uno, no te conozco. Pero es que yo he predicado, yo he hecho cosas, pero usted ha hecho lo que no está en la palabra. Lo que usted no ha buscado que yo le enseñe. Porque es que esta es la enseñanza. Está aquí escrito, sí. ¿Cuántos predicadores hablan de la palabra? ¿Sí? Pero de acuerdo a la palabra. De acuerdo a su conocimiento, a su entendimiento, a su saber. ¿Cuántos
venimos a la presencia de Dios para poder bogar mar adentro y poder tener un conocimiento más profundo, más íntimo, en común unión con Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros seamos podados. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí van entendiendo el término podar? Para mi entender, ¿cierto? ¿Listo? Muchos dirán, ay, pero es que aquí no está. No, es lo que a mí el Señor me ha mostrado para poderle explicar a ustedes, mis amados hermanos. ¿Ven? Si usted quiere seguir diciendo limpiar, limpie. Pero para mí podar es algo más íntimo, más interno. Cuando estemos viendo las otras cosas nos vamos a dar cuenta con más razón sobre esto. Amén. Entonces, el viñador o el padre es el responsable de lo que Jesús hace y da a conocer. Él es el que cuida por el bienestar y por la productividad de la vid. O sea, Él está cuidando que lo que yo tengo dentro de mí sea bueno, sea agradable, sea perfecto. ¿Para qué? Para cuando yo dé el fruto, sea un fruto bueno, agradable y bendecido. ¿Sí lo han entendido hasta ahí? ¿Seguro? 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 Gracias, Dios. Gracias, mi amado Señor. Entonces, hay personas que dicen que la vid es el pueblo de Israel. Estamos de acuerdo, es el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque ese pueblo de Israel estaba destinado a que nos enseñara a nosotros la Torá, que enseñara al extranjero, que enseñara al gentil. ¿Pero qué hicieron? El gentil es, como decir, el cerdo, entonces no queremos tocarlo, no queremos verlo. Entonces no tuvieron compasión del gentil. Por eso Jesús vino, ¿sí? Él vino en el amor de Dios, en toda la unción de Dios, ¿sí? En todo lo que Él, porque eso se lo dice la sirofenicia, ¿sí? Es que el pan de la mesa no puede ser dado a los perrillos. ¿Y qué le dice la gentil? ¿Ah? ¿Acaso lo que cae de la mesa no se lo comen los perrillos? ¿Sí? Y nosotros venimos. Entonces después él dice, ¿sí? A los que vine no me recibieron, ¿cierto? Pero en este momento, ¿sí? ¿Sí? Estoy siendo buscados por aquellos que no me conocían, aquellos que no sabían de mí. Y es cuando viene Felipe y vienen los griegos y le dicen a Felipe que le presenten al maestro. Cuando Felipe va a decir al maestro, el maestro dice, ha llegado la hora. Porque antes de ese momento, o sea, antes de la Pascua, antes de prácticamente de la muerte del Señor, ¿sí? Antes de Noé había un pacto que era el antiguo, pero después se hizo el nuevo pacto, que es lo que Jesús trae como memorial, la sangre, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo. Amén. Y la resurrección. Amén. Ahora miremos otra cosa más, mis amados hermanos. El plan de Dios, vuelvo otra vez y les repito, el plan de Dios, ¿sí? Jesús como la vid, ¿sí? Con sus raíces preparados y abonados ¿por quién? Por Dios. O sea, el abono no era el abono de la tierra natural, de este mundo. El abono era un abono dado por Dios, preparado por Dios. Él era el que hacía caer el agua temprana y tardía para esa vid, para esa planta, para ese viñedo. ¿Listo? Y es así como entonces transmite por esa raíz, por ese tallo, la esencia, ¿sí? De acuerdo a las manifestaciones de Dios, de acuerdo a sus atribuciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él, Cristo Jesús, nos dé vida, para que Cristo Jesús nos dé luz, para que Cristo Jesús nos dé esperanza. ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Eso lo vimos hoy en la oración. Venid a mí todos aquellos que tengan, ¿sí? Que tengan hambre y sed de justicia. ¿Quién lo dijo? Jesús, antes de.
Y es así como Dios quiere que nosotros vayamos a Él. ¿Para qué? Para poder recibir lo que es de Él. Él ya lo tiene dispuesto. Mi hermano una vez en un ayuno, ¿sí?, hablaba sobre lo que Dios hizo, hace y hará. Dios todo lo tiene escrito. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice. Está escrito. ¿Sí? No hay nada que cambie en la palabra. Si usted va a Deuteronomio, va a leer y todo lo que dice ahí, la palabra está escrito. Si usted va a Números, si va a Levítico, si usted va al apóstol Pablo y lee las Paulinas, está escrito, hermano. ¿Por qué? Porque él fue el encargado de darnos a nosotros una amplitud de ese conocimiento y sacarnos a nosotros de donde estábamos para recibir la luz, para poder nosotros entrar dentro de ¿qué? Dentro de los misterios de Dios. Porque él lo dice ahí. ¿Sí? Grande es el misterio que le voy a revelar. Pero ¿quién se lo coloca a él? Señor. Por eso cuando usted viene, mi amado hermano, a predicar, cuando usted viene a cantar, cuando usted viene a orar, óigame bien, usted viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no viene porque a usted le caiga. Y si viene a molestarle a Dios, ¿él qué hace? Lo pone a usted tartamudo. ¿Ven? No es capaz usted de hablar. ¿Ven? O lo deprime. Hasta ahí vamos. Es así como, mis amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él hace lo que es agradable ¿para quién? Para Él. Leamos Hebreos 13:2. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros a veces perdemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese quit que dice, mira, ¿sí?, que te dice a ti, recíbalos, llévalos a tu casa. ¿Sí? Ah, no, pero es que mi casa no, es que yo estoy sola y tal cosa. No, recíbalos, llévalos a tu casa. ¿Ves? Porque ellos son ángeles. Y usted está hospedando a los ángeles, luego va a recibir bendición de los ángeles. A veces perdemos la bendición de Dios por esas causas. ¿Ve? A veces usted tiene la bendición para poder recibir algo que usted está pidiendo, está clamándole al Señor, Señor. Y Dios dispone que tú hagas una ofrenda, o sea, una comida. Entonces te envía a alguien para que tú le des la sopita que te quedó del almuerzo. Para que tú le des el pedazo de yuca o de papa. ¿Qué tienes que hacer, mi amado hermano? Cójalo en un platico y lléveselo a aquella persona que toca tu puerta. ¿Sí? O a la que Dios te ha dicho, salga y mire a ver. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el dueño que estaba en la fiesta? ¿Qué le dijo al sirviente? Salga y todo aquel que esté pasando dice que venga a la fiesta. ¿Sí entendieron hasta ahí ese mensaje? Entonces nosotros a veces perdemos lo que vamos a recibir porque no tenemos la visión terrenal. No es que tengo que ver que ahí está el pedazo de carne, con lo que le pasó al perro que yo les comentaba la vez pasada. Perdió la carne propia por coger el bocado de agua. Amén. Y es así como, mi amado hermano, entonces, en lo natural, ¿sí?, se pueda para que se busque producir más fruto. Eso es en lo natural. Es lo que hace el podador natural. En lo espiritual, primero, como creyentes, tenemos áreas de nuestros pecados que aún no han sido podadas, no han sido limpias. Pero Dios sí lo sabe, el Espíritu de Dios sí lo sabe. Entonces le dice, abre esa puertica. Venga, abre esa puertica. Entonces, ¿qué hace usted? Si usted es tacaña, ¿sí?, en ese momento le manda a alguien que le pida algo. ¿Sí? Y entonces le dice, abre la puerta de la tacañez. Y dice, no, todavía no. ¿Listo? ¿Quién perdió? ¿Por qué? Porque usted dejó de recibir ¿qué? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? ¿Dios es el dueño de qué?
Amén. ¿Listo? Entonces, pierdes, mi amado hermano. Siempre uno pierde por ese lado. ¿Listo? ¿Listo? Y además de eso, cuando usted llega, ¿sí? Y viene ese momento, ¿sí? Que Dios te dice, suelte estas amarras, usted continúa diciendo, no, yo soy capaz, yo no necesito de Dios, yo resisto aquí esta tentación y yo resisto este momento y lloro, me lamento, crujo, tal cosa y listo. Y el Señor le dice, pobre de ti, porque me tienes a mí. ¿Me tienes a mí? ¿Dónde estás tú injertado? A ver, pueblo, ¿dónde está injertado? ¿Dónde estoy injertado? ¿Dónde estamos injertados nosotros? No lo oigo. En la vid verdadera, ¿cierto? Luego prácticamente nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes. Arrepintámonos y seamos obedientes y tengamos una identidad con Cristo Jesús, de modo tal que, ¿será que usted, mi amado hermano, va por la calle y le piden su cédula? No se la piden, ¿por qué? Porque usted camina, usted habla, usted ríe como colombiano. Pero si usted habla, ríe, ¿sí? Como extranjero, como americano, ¿qué dicen? Muéstrenos nuestro pasaporte, eso lo dice la policía, pero los rateros saben que lo buscan a usted para poderlo robar. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? Entonces no demos pie para esas cosas, amén. Y es así como mi amado hermano, ¿viste? Entonces nosotros hemos oído hablar de talentos, hemos oído hablar de dones. Entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos con los dones. ¿Para qué? Para que los talentos sean cada día mejores y si es posible podamos pedir más dones. ¿Para qué? Para que podamos tener más talentos y podamos servir. Porque esto es el final de todo esto. De esto aquí en la tierra es servicio. En los cielos es vida eterna. ¿Sí entendieron el enfoque? ¿Ven? Ustedes vinieron a servir, mi amado hermano. Ustedes no vinieron aquí a que yo me siento acá y yo soy pozo y no soy fuente. ¿Por qué? Porque ¿qué le sucede a los pozos? Se pudren. ¿Sí? Segundo, se dañan. Tercero, se estallan. ¿Sí? Y cuarto, no hay ningún producto, ninguna recompensa. ¿Ven? Y le pasa como le pasó a los tanques que yo tenía en mi casa, ¿cierto? Que vino alguien y me dijo, se los compro, le dije yo, ¿cuánto me da? Tanto, listo, lléveselos. Porque no eran producto para mí, no me están dando fruto. Estaban ocupando un espacio. ¿Hasta ahí entendidos? ¿Seguro, seguro? O sea, el que no entienda esto, que me levante la mano y por favor y me lo diga, porque para mí es importante que usted entienda la posición que Dios me trae para que usted reciba el mensaje. Por lo tanto, Dios nos lleva a qué, poco a poco, a qué, a saber de su voluntad. ¿Sí? Dios me lleva a que yo conozca lo que Él tiene acá. ¿Y cómo conozco lo que Él tiene acá? Manuelito, ¿cómo conozco yo lo que dice la palabra? Leyendo, instruyéndome, buscándolo mañana, tarde y noche. ¿Ve? Cada vez que me enfrente a una situación, decirle, Señor, muéstrame la palabra en qué parte está. Para poderlo entender más y más. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Pero ojo, Dios nos lleva poco a poco. Por eso Él dice, por nada estéis afanosos. ¿Ven? Mira este pajarito. ¿Sí? En Lamentaciones, ¿hay tiempo para qué? Para llorar, tiempo para reír, tiempo para cantar, tiempo para orar, tiempo para todo. Fíjense, mis amados hermanos, que la misma palabra
se encarga de enseñarle a uno, ¿sí?, el proceso, para que usted pueda vivir cada día más y más. Pero todo esto, mi amado hermano, depende de alguien. ¿De quién? Eso lo hemos hablado, ya se ha dicho. Pastores lo han predicado, mis hermanos lo han dicho, ¿sí? Depende de mi voluntad. De cada uno de nosotros. Es usted. ¿Es usted el que quiere aprender o es usted el que no quiere aprender? ¿Es usted el que quiere ser, perdóneme la expresión entre comillas, bruto? No el de Popeye. ¿Ve? En vez de ser usted inteligente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice clarito. Dice, si me falta sabiduría, ¿qué tengo que hacer? Pedirla. ¿Cómo tengo que pedirla? Como conviene. ¿Cuántas veces yo antes había oído a determinadas personas cuando pertenecía a otra denominación, ¿sí?, y decían, Señor, yo quiero una casita? Hermano, ore por la casita para mí. ¿Ve? Y nosotros orábamos, porque nosotros teníamos un grupo de oración que se llamaba Hombres de Valor, ¿sí?, y orábamos. Y resulta que la casita no estaba bien especificada, si era la casita del tía o del ley. ¿Se acuerdan de la casita del tía o del ley? ¿Sí? ¿Sí? O era la casita que ella quería en su mente, que era como decir una casa como esta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo le pido al Señor no una casa, sino un castillo. ¿Sí? Pero no castillo de esos de papel y de naipes, ¿cierto? Sino un castillo de buena cimentación, tal cosa, y le especifico todas las cosas para que él sepa lo que yo quiero. ¿Amén? Vamos por ese lado, ¿cierto? ¿Listo? Ahora el tercer punto es que yo tengo que anhelar y buscar todo lo que nos lleva ¿a qué? A la vida eterna. Porque ese es el fin de Dios. El fin de Dios, mi amado hermano, no es que usted salga ahorita y lo recoja aquí el helicóptero de la vicepresidenta, y lo recoge y se lo lleva. ¿Sí? El fin de Dios es que usted pueda disfrutar de la presencia de Él, ¿sí?, como lo dice Génesis capítulo 2. Ese es el fin de Dios. Y si usted va y lee Isaías 65, Isaías 66, Apocalipsis, tal cosa, el fin de Dios es eso. Y si usted lee los profetas, también se va a dar cuenta de que Dios tiene un fin. Y ese es el fin de Él. Poder recoger a su pueblo. Poder llamarlo, poder tenerlo bajo su tutela. Jesús lo dijo. ¿Sí? ¿Cuántas veces he anhelado tenerle bajo mis alas? Oh Jerusalén. ¿Ve? ¿Por qué no? Porque él sabía lo que venía. ¿Ve? Y nosotros tenemos también que entender, saber, comprender, pedirle al Señor que nos revele más y más cada día para que yo pueda estar con Él, así sea un momento en el día. ¿Sí? Y si puede ser todo el día, mejor que mejor, pero tengo que pedirle para que Él me lleve a mí a su camino. Porque es que yo estoy en Él. Dígame bien, usted pertenece a Él, mi amado. Usted pertenece a Él, usted no está fuera de Él, usted ya es parte de Él. Usted desde que usted se arrepintió, usted desde que usted tomó una identidad, usted desde que usted decidió convertirse en cristocéntrico, en ese momento usted ya pertenece a Dios. Usted ya camina en el Señor. Usted ya es planta injertada en la vid verdadera. Luego, todo lo que usted va a recibir, ¿de qué? ¿De dónde? De la vid verdadera. ¿Sí estamos ahí? El pueblo de Dios dice ¿qué? Amén, ¿cierto? Vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Vamos bien, ¿listo? Vale, muy bien. Y es así como entonces el podar ya es esa fase de crecimiento de la rama,
que está injertada, pero que el viñador, o sea, Dios mira, Dios la conoce, Dios la estructura, Dios la sabe, Dios sabe lo que tiene usted, mi amado. ¿Eh? Dios sabe lo que tiene usted. Entonces, ese viñador que tenemos no es el viñador ese natural, sino es el viñador que todo lo sabe, que todo lo ve, que puede saber lo que tiene su corazón y que sabe lo que usted va a pronunciar antes de usted pronunciar la palabra. Él ya sabe por qué, porque Él a ti te formó, te hizo, te entretejió y te trajo, ¿qué? Un libro de vida para que tú puedas vivirlo, que es lo que Él anhela. Cuando tú naciste en el mundo, no tenías ese libro de vida, o sea, tú lo tenías, pero no lo habías podido disfrutar. En la medida que tú empezaste a buscar de Dios, en esa medida que tú hiciste ese quick, fuiste injertado en la vida verdadera, en ese momento empezó a salir a flote todo lo que Él tenía escrito. Y empezó a aparecer en la pared, en todas partes, en los sueños, en las visiones, en todo. ¿O no te ha pasado que de pronto tú estás dormido y te sueñes con la palabra de Dios? Claro que sí. Esta mañana en la madrugada tenía un conflicto en el sueño. Porque el sueño mío, una parte era de la prédica dada hace 2 prédicas. Y yo quería que el sueño fuera de la prédica esta de hoy, para que me trajera una revelación más sobre el esquema. Y ahí fue cuando yo entonces entré en conflicto, ¿cierto? ¿Qué hice? Pues decidí levantarme, ¿sí? Ir a buscar el baño, hacer la oración y me acosté otra vez. Y pude tener un poquito más de conversación con Dios con respecto a esta charla, porque había una angustia en mi corazón, como dice la canción, ¿cierto? ¿Ven? Y era poderles traer a ustedes el mensaje y decírselo como corresponde. ¿Quién es el que le está dando a usted el mensaje? Se lo está dando Dios, en el poder de su palabra. No soy yo. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Entonces, cuando nosotros entramos, el injerto puede ser rechazado o puede ser aceptado. Cuando es rechazado, ¿qué hace Dios? Lo corta, lo limpia, lo manda. ¿Sí? ¿Sí me entendieron así el término limpiar? Me manda, sacar, quitar, ¿ve? Alejar, ¿ve? Y cuando lo acepto, entonces él lo que hace es podarlo. Entonces hay cosas que Dios te limpia a ti sin que envíe el fuego, y hay cosas donde Dios te limpia a ti enviándolo al fuego. Y es así como entonces Dios siempre es, ¿sí? Podar es un verbo transitivo que es eliminar de algo, cortar partes que sean aspectos considerados innecesarios o negativos. Óiganme bien, hay cosas que son innecesarias, entonces ¿para qué las piensas? ¿Para qué te martirizas llevando esas cosas? ¿Ven? No te martirices en eso. Hay cosas que en un momento dado te llevan a que de pronto tú puedas perder la presencia de Dios. Hay cosas que entonces Dios te lleva a ti a que tú empieces a darte cuenta de que no lo necesitas. ¿Sí? Por ejemplo, tú llegas y le tomas, viene alguien, te dice algo y tú te cargas. Y empiezas en tu corazón a cargarte contra esa persona. ¿Sí? ¿Quién es el que sufre? Uno mismo. ¿Quién es el que se encarcela? Uno mismo. Entonces, ¿quién es el que está llevando el bulto? Uno mismo. El otro ni siquiera se da cuenta. El otro ni siquiera sabe lo que ha pasado con uno.
Pero ¿qué sucede? Sucede que usted cuando viene a la presencia de Dios, ¿qué te dice Dios? Perdona. Pero Él te explica a ti por qué tú tienes que perdonar. Ese es el problema que hemos tenido los cristianos que fuimos educados hace años. ¿Sí? A nosotros nos dijeron es que usted tiene que perdonar. ¿Y? ¿Ve? Porque es que usted es un barril sin fondo y usted tiene que ser una fuente. Y hasta que vino la explicación de por qué es el perdón, que yo los invito a que ustedes oigan las conversaciones, las charlas de la pastora, para que entiendan esta parte, porque no lo voy a repetir, porque ya está escrito, ya está pronunciado. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Entonces, hay unas razones que nos llevan a que nosotros podemos o seamos podados. Permitamos que Dios a nosotros nos pode. ¿Ve? Porque tengo que decirle al Señor, sí Señor, abra la puerta para que Él entre y limpie todo, barra eso. Muchas prédicas hemos oído barrer, limpiar, trapear, ¿sí? Listo. Y muchas veces nosotros hemos dicho esos términos, ¿cierto? Pero Dios lo que anda buscando es podar ese sitio, sin que usted deje de ser la rama que es. Porque usted sigue siendo en Cristo Jesús. Usted sigue recibiendo la savia del Señor. Y es como entonces viene ese momento donde entonces tú llegas y empiezas a tener ¿qué? Seguridad. Empiezas a ser saneado. Tienes sanidad. Empiezas a mirar las cosas desde otro ángulo de vista. Ya no te vistes como antes te vestías, sino que ya tienes estética para poderte vestir. Ya el Espíritu de Dios te enseña lo que no tienes por qué hacer. ¿Ven? Esa es la tercera parte de la poda. Fuera de eso, la poda te trae a ti, ¿sí? Te trae a ti que seas productiva y que esa producción sea una producción de calidad. ¿Qué es lo que anda buscando Dios en cada uno de nosotros? ¿Será que Dios quiere que este pueblo sea un pueblo de 500, de 1000, de 3000, de 5000, de 20000, de 50000? Dios quiere que este pueblo sea un pueblo de calidad. Que usted conozca la palabra de Dios, que usted la entienda. Y fuera eso, que usted bogue mar adentro con la palabra de Dios. ¿Sí me han entendido esto? Para que en el momento en que alguien, por decir, la pastora o alguien le diga, hermana, hágame el favor, venga y haga la oración. Y usted se levante presto, dispuesto a hacer la oración que le pidió la líder o el líder. Entonces hay un proceso que es controlado por Dios, que es el crecimiento, tanto en lo alto como en lo lateral. ¿Sí? Ese proceso que está controlado por Dios, que sí ve por dentro de mí todo lo que yo tengo. Entonces dice, saquemos el cobre de este señor. Entonces, ¿qué hace? Trae a alguien de afuera y ese me pega una insultada y me saca a mí el cobre. Entonces yo le puedo decir, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, o va y le pego una patada, o le invito a pelear. Eso solamente lo conoce Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ve tu corazón. Él sabe todo lo que tú sientes. Amén. No es nadie más. Y además de eso, ¿sí? Además de eso, Él permite que usted le ayude para que usted obtenga, en la medida que usted va conociendo, va teniendo más confianza, más fe, más conocimiento, más sabiduría, y entonces usted tome las cosas como conviene. Entonces, en vez de ir a pegarle a esa persona, entonces usted dice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo. ¿Ven? O usted llega y se retira. ¿Qué le pasó a José con la mujer de Potifar? Salió corriendo. Él no se puso a decirle, ay, pero es que mire, es que yo como amo a Jehová,
¿sí? Yo no puedo tocarla, ¿sí? Y la mujer encima de él, yo no puedo. ¿Eh? Vean lo que estoy haciendo con mis dedos, ¿sí? Quitándome la saliva de la boca. ¿Cuántas veces nosotros salivamos demasiado? Cuando no hay necesidad de salivar, hay que tomar una decisión, ser literales. Mano, esto no es así. La palabra de Dios dice esto, ¿listo? ¿Vale? Por eso estamos en el amén. Bíblicamente, mi amado hermano, ¿sí? El crecimiento se da ¿desde qué? Desde la sanidad de la planta. O sea, el crecimiento Dios lo da desde la sanidad suya. ¿Eh? Ya usted tomó una decisión, ya usted prácticamente es cristocéntrico, entonces Dios, ya tomando eso en cuenta y de acuerdo a su voluntad, Dios establece que usted tiene que empezar a crecer con fuerza, con vigor, con energía. Entonces hay cosas que hay necesidad de modelarlas. Sí, lo que hizo con Pablo. Vamos a modelar lo que usted conoció con Gamaliel. Sí, él no le dijo lo que usted conoció con Gamaliel se desecha. No, se modela. ¿Cuántas veces nosotros traemos un conocimiento del mundo y Dios lo modela? ¿Para qué? Para que nosotros lo llevemos a nuestro conocimiento dentro del camino de Dios. Y le podamos explicar al pueblo lo que está pasando, ¿cierto? Teniendo en cuenta una parte de ese conocimiento científico del mundo, que es lo que nos reafirma y nos confirma la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, Dios no poda desde la patología, desde la enfermedad. Él la enfermedad la corta, la limpia. Si usted está enfermo, téngalo por seguro que lo va a limpiar. ¿Ve? Si usted dice, me limpia pero sigo siendo igual, lo manda para el fuego eterno. Si usted dice, me limpia, pero vuelvo otra vez a empezar en el Señor, que muchas veces le ha pasado a muchos predicadores presentes. Entonces, Dios es el labrador, luego Cristo es la vid. Luego, ¿nosotros qué somos? ¿Serán pámpanos? Acuérdense que ya leímos, ¿cierto? Somos las ramas. ¿Sí? Somos esas ramas que vamos creciendo poco a poco, pero fuertes en Cristo Jesús. Amén. Segundo, la poda es indispensable para el crecimiento, ¿ve? Para la sanidad y la productividad como creyentes. Sin poda, mi amado hermano, hay disfunción. Sin poda hay improductividad y sin poda usted arranca y se va. ¿Por qué? Porque a todos los que Dios ha llamado, todos los que están aquí, tienen que ser podados. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí fueron llamados para dar fruto. ¿Sí? En forma grande, apretada y remecida. Luego ustedes tienen que ser podados. No es que yo, no. Tenemos que ser podados. ¿Ve? Tenemos que ser podados. En esa forma como usted acepte la poda, en ese momento usted va a crecer en Cristo Jesús. Va usted a ser una buena rama, ¿sí? Fuerte y apretada y remecida. Amén. Ningún creyente, ¿sí? Está exento de la poda, ya lo dijimos, ¿cierto? Ningún creyente lo está exento de producir fruto. Dios quiere que todos sus hijos den fruto en forma grande, apretada y remecida. Amén. ¿Sí? Eso está en Génesis capítulo 1, creo que es el versículo 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Sí? Dios corta, ¿sí?, la madera muerta de la iglesia y disciplina, limpia, poda y hace otras cosas la vida del creyente. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que sea fructífero. Amén. Entonces aquí entramos en un proceso que dice más adelante en Juan capítulo 15, versículo creo que es el 4 y el 5, donde dice que hay una parte donde dice que nosotros tenemos que entrar en un proceso que se llama el de
Permanecer. Si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, listo, permanecer. ¿Qué es permanecer? Es cuando usted, mi amado hermano, ¿sí? ¿Sí? Permite que Dios le retire lo que le haga falta, ¿sí? Para que tenga usted un buen crecimiento. Permanecer también es permitir que yo sea limpiado, ¿sí? De acuerdo a una promesa condicionada que conlleva una purificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted se arrepiente ¿para qué? ¿Sí? Usted se arrepiente para poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? Para poder ser llevado como vid, como rama a esa vid verdadera. Entonces usted se arrepiente para poder entrar en eso y formar parte del camino de Dios, o sea, tener identidad, ¿sí? Tener el anillo, ¿sí? Que es el Espíritu de Dios, y tener el crecimiento que Dios da. Eso es lo que sucede, ¿sí? Con esa limpieza. Es una promesa condicionada que conlleva, ¿sí? Una purificación, que conlleva una entrega. Entonces ya usted tiene que retirar cosas, ¿ve? Mientras que Dios lo poda a usted de cosas que usted tiene, que usted no ha querido quitar. Entonces él llega y saca el cuarto. ¿Listo? Señor, ya me pasó a mí, ¿cierto? Le dije a mi hija, bueno, entonces limpie la casa. ¿Qué es? Cuando me di cuenta, casi me bota la mitad de la casa. ¿Y esto qué pasó? No, papá, es que esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, de acuerdo al concepto de ella. Y yo, wow. Y mi concepto, fíjense que eso es, ¿cierto? Cuando va a limpiar, es cortar. Corta, se va. ¿Sí? Esto no me sirve, tal cosa, y listo. ¿Ven? Cuando va a podar, él va a reestructurar. ¿Sí? Remodela. ¿Sí? Es lo que le pasa al alfarero. ¿Sí? Ve que la vasija tiene ese problema, lo saca y vuelve otra vez, ¿sí? Y remodela la vasija. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí han entendido eso? Quiero que lo entiendan bien claro, porque me saqué un ojo para poderlo entender. ¿Listo? Bueno, entonces, por ese lado. ¿Ve? Ahora, debemos reconocer que hay muchas enseñanzas dadas por Dios, pero que al podar se debe cortar la punta y los laterales. Y que estaba esperando que demos mucho fruto, ¿sí? ¿Para quién? ¿Para gloria de quién? Ahí lo dice la palabra, ¿cierto? Para la gloria del Padre. Todo tenemos que hacerlo para gloria de Él. Por eso Jesús lo dijo en el 17, Juan 17. Padre, glorifícame para poderte glorificar. ¿Sí? Estos que tú me has entregado, menos el de la perdición, ¿sí? Yo te pido también que tú les glorifiques para que todos seamos tú en mí, yo en ti y ellos en mí, para que todos seamos uno solo. ¿Sí? Jesús no nos sacó a nosotros del Padre, nos metió en el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era el Padre. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, bien. Amén. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué horas son, Marta? ¿Qué horas son? Las 9. ¿Me falta? ¿Qué me falta? Me faltan todavía como unos 5 minutos. Deme 5 minutos. No sea tan psicorrígido. ¿Eh? Listo, tan literal, ¿cierto? Entonces, mi amado hermano, la poda es necesaria. ¿Ven? Entonces, el interés de Dios es que demos mucho fruto, y además de eso, Él quita todo aquello que me impida el crecimiento y que me impida el dar fruto. Eso está en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aunque perdimos la esperanza de conservar la vida,
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Entonces, fíjense que ahí Pablo nos está diciendo a nosotros, ¿sí?, cuál es el proceso de esa poda que Dios hizo en él. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él tenía que confiar en quién. En la rama, en ese tronco, en el tronco de Isaí. Él tenía que confiar en el tronco de Isaí. Y si él depositaba esa confianza en el tronco de Isaí, Dios lo iba a sacar del sitio donde estaba. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era otro, diferente. ¿Sí? El plan del enemigo puede ser, le hicieron a él, ¿cierto? Pero el plan de Dios era que él pasara eso y que lo aceptara, ¿sí? Oiga bien, que él tomara un concepto de eso y pudiese discernir en el poder del Espíritu de Dios para establecer lo bueno, ¿sí?, y desechar lo malo. Amén. Bueno, entonces quedamos aquí corticos. Cerremos los ojos, mis amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos llene, que nos dé esa unción especial, ¿sí?, para poder vivificar más su presencia, su poder y su espíritu. Es así como entonces, Padre, gracias por darnos hoy el conocimiento, el entendimiento, Señor, y este saber, Señor, para poder, Señor, caminar contigo, porque lo bonito de todo, lo que tú haces con nosotros, es que tú nos enseñas a caminar en ti, mi amado. Tú nos ministras, Señor, tú nos das lo oculto. Y nosotros, conociendo lo oculto, entonces podemos vivificarte más, mi amado Dios. Podemos vivificarte más. Prepáranos, Señor, para la próxima, Señor, para poder acabar de comprender esto que nos hace falta de lo que hoy teníamos. Pero tú eres el que lleva el control, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te damos las gracias, mi amado Señor. Por eso te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor. Por eso hoy queremos reforzar la oración de la hermana, Señor, de sanidad para todos. Por eso debemos comprender por qué tenemos esta enfermedad. Debemos comprender por qué Dios coloca en nosotros esta aflicción, este desierto, este tormento. ¿Sí? Y en la medida que nosotros la conozcamos, en esa medida Dios hace la obra. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él camina en nosotros. Nosotros somos injertados en esa vid verdadera. Pero nosotros no fuimos injertados aparte. Nosotros fuimos injertados en el tronco de Isaí. Y eso tenemos que entenderlo bien clarito. Gracias, mi amado Dios. Bendice, oh alma mía, al Creador. Bendice, oh alma mía, al Señor de señores. Llévanos con bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.